Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el tema, titulado Desenmascarando el falso don de lenguas, del falso profeta Junior Mora. Gracias y paz a todos los hermanos de este santo grupo de estudios y debates bíblicos en Telegram. Por aquí su amigo hermano Alexander Hell. Bien, hermanos, he estado aquí escuchando el audio enviado por un participante que se autotitula Profeta, el profeta Junior Mora. Bueno, Junior Mora, que sin ninguna duda pertenece a esta tendiente conocida como evangélico pentecostales, los cuales, como bien sabemos, tienen un tipo de tendencia religiosa muy inclinada al emocionalismo extremo. Hablan un falso don de lenguas y, bueno, adoran al Dios Trino, etcétera. O sea, montones de doctrinas extrañas y antibíblicas. Entonces, yo voy a poner el audio de este profeta, entre comillas, Junior Mora. Lo voy a ir poniendo por partes para que ustedes lo vayan escuchando, mientras yo lo voy explicando también. Y ustedes se darán cuenta, hermanos, que todo este accional, como les digo, emocionalista que tienen estos pentecostales evangélicos, no tiene nada que ver con la Biblia, ni la forma de profetizar, ni mucho menos el don de lengua que usan. Nada de eso tiene que ver con la Biblia. Eso tiene que ver simplemente con esos concilios fraudulentos y mentirosos. Pero bien, vamos a escuchar el audio de este profeta, entre comillas, Junior Mora, y vean ustedes que él comienza como rindiendo una especie de oración, adoración también al Espíritu Santo. A lo cual yo pregunto a cualquier evangélico pentecostal, yo le pregunto, ¿qué ejemplo nos pueden dar ustedes en la Biblia de alguien, algún creyente, cualquiera que sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, alguien orándole al Espíritu Santo? ¿Me podría dar un ejemplo bíblico? Esto lo hacen mayormente los trinitarios, pero eso no hay nada en la Biblia que se enseñe que una persona puede orarle o adorar al Espíritu Santo como si fuera un Dios o una persona. Cuando nosotros bien sabemos que el Espíritu Santo es simplemente el poder de lo alto, no es una persona. Pues bien, iniciemos a escuchar aquí el audio de este profeta, entre comillas. Escuche con atención. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Mi alma te bendice en el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras oraba hace un momento, el Espíritu Santo me envió a darte, alabados el Señor, esta oración de intercesión. Mi alma bendice el nombre de Cristo. A tu kayamaso que mandarabasayama. Muy bien, como ustedes han visto, así inicia el audio de este profeta, entre comillas, y ustedes pueden notar cómo este profeta, pues inicia su oración, es directamente a un personaje que supuestamente él dice que es el Espíritu Santo. Pero señores, que no hay nada en la Biblia que enseñe a los cristianos a orar al Espíritu Santo y mucho menos a decir yo te bendigo, Espíritu Santo. O sea, ¿qué poder? Vamos a ver qué poder puede tener un ser humano para bendecir el Espíritu de Dios, como para bendecir a Dios. Es al revés, es Dios que nos bendice a nosotros. Pero de todos modos lo que quiero puntualizar es que no hay nada en la Biblia que enseñe a una persona a elevar oración al Espíritu de Dios. Y mucho menos confundir el don de lenguas bíblicos con estas jerigonzas repetitivas y sin sentido y sin explicación que usan los evangélicos pentecostales, como ustedes pueden escuchar a este profeta, entre comillas, repitiendo babaquilla mansoquenda, mansoquenda, y un lenguaje extraño que no tiene ningún tipo de traducción. Pues bien, vamos a dar una breve explicación sobre este asunto. Veamos qué nos enseña el mismo Señor Jesucristo. ¿A quién debemos elevar nuestra oración?
Mateo 6, verso 9. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. Él dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por tanto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseña que la oración tiene que estar dirigida ¿a quién? ¿Al Espíritu Santo? Pues no, él dice aquí al Padre que está en el cielo, o sea, el Padre celestial. Vamos a ver qué dice aquí en Mateo 18, verso 19, dice: además os digo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En Mateo 7, verso 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, en toda la enseñanza del Señor Jesucristo se nota que lo que Él explica a sus discípulos, sus seguidores, a los verdaderos cristianos, estoy diciendo los cristianos de verdad, no los falsos que creen en fábulas. Él enseña a sus verdaderos discípulos que la oración debe estar dirigida ¿a quién? Pues al Padre Celestial. Así de fácil, al Padre Celestial. Eso es lo que enseña literalmente nuestro Señor Jesucristo. Y el verdadero cristiano, el que considera verdadero, que cree en las Escrituras, pues definitivamente tiene que obedecer al Padre Celestial. Entonces yo le pregunto a este profeta entre comillas, Junior Mora: ¿quién te enseñó a ti, Junior Mora, que la oración tiene que estar dirigida a un supuesto Espíritu Santo? Dime, ¿quién te enseñó eso, Junior Mora, profeta entre comillas? Dime, quiero que tú me respondas eso con la Biblia, por favor. Entonces, mis hermanos, ya conocemos que el Señor Jesucristo enseña, Él en persona, que la oración del verdadero cristiano, no del falso cristiano, sino del verdadero cristiano, esa oración tiene que estar dirigida directamente al Padre Celestial. Pero confirmemos esto también con las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 4, versos 6 al 7. Dice el apóstol Pablo: no estén ansiosos por alguna cosa, sino en todo, a través de la oración y las súplicas y con acción de gracia, presenta sus oraciones a Dios, o sea, a Dios el Padre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. ¿Ven qué fácil, hermanos? ¿Ven lo que es en realidad lo que enseña la Biblia? Las oraciones del verdadero creyente tienen que estar dirigidas directamente al Padre Celestial. Ahora también hay una enseñanza que es bíblica, que nuestras oraciones bien podemos hacerla al Padre Celestial, pero en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. O sea, podemos rogarle al Padre, pedirle al Padre, adorar al Padre en el nombre de Jesús. Claro que sí. Claro que sí, porque eso lo enseña la Biblia. Vamos a ver qué enseña Jesucristo en Juan 16, verso 26 al 28. Él dice: en ese día ustedes pedirán al Padre en mi nombre. Óigase bien lo que está enseñando Jesús. En ese día pediréis en mi nombre al Padre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Por tanto, ahí se ve literalmente que podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, que fue quien nos compró con su propia sangre. Pero lo que quiero puntualizar, hermanos, es que no hay nada en la Biblia, nada, que enseñe que el cristiano tenga que elevar su oración o adoración a una supuesta persona llamada Espíritu Santo, porque ese tipo de doctrina no existe en las páginas de la Biblia. Entonces, eso es lo que yo le pregunto aquí a este profeta, entre comillas, este profeta Junior Mora. Dime, Junior Mora, ¿quién te enseñó a ti? ¿Dónde tú aprendiste eso? A orarle al Espíritu Santo. Yo quiero que tú me respondas eso con Biblia en mano, por favor, y en audio.
Por otro lado, este tipo de profetas, entre comillas, como el Junior Mora, que tiene tendencia evangélica pentecostal, que es donde viene este tipo de doctrinas absurdas, sin sentido, este lenguaraje extraño, rabaquía, mansoquenda, rabaquía, mansoquenda, babaquía, mansoquenda, jala, jaya, maya. Y todo eso disparate que repiten y repiten y repiten como si fueran discos rayados, cosas sin sentido. Ellos le llaman don de lengua ese disparate. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Porque el don de lenguas bíblico es literalmente hablar idiomas extranjeros sin haber estudiado ese idioma. Por ejemplo, lo que sucedió en Hechos capítulo 2, cuando descendió el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una tercera persona de un Dios trino, sino que es el poder de lo alto, el poder de Dios, el poder del Altísimo. Entonces Dios derramó su espíritu, su poder sobre 120 discípulos que estaban reunidos en aposento alto, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero ¿qué es lo que dice en realidad el contexto de Hechos capítulo 2? Que esos discípulos hablaron de forma repentina unos 17 idiomas, partos, medos, elamitas, idiomas de Mesopotamia, árabes, cretenses, de Etiopía. Señores, 17 idiomas. Comenzaron a hablar esa gente, esos discípulos, de forma repentina. Ese es el verdadero don de lenguas bíblicos. Es como que yo, Alexander Hell, que nunca he estudiado chino, nunca he estudiado portugués, nunca he estudiado el idioma ruso, pues de repente Dios me da ese don de lengua y yo comienzo a hablarle a los chinos, a los portugueses y a los rusos en su propio idioma las verdades del Evangelio. Ese es un milagro. No cualquier milagro, no, eso es un milagrazo tremendo. Una persona sin haber estudiado varios idiomas, de repente comienza a hablarlos para explicar las maravillas de Dios en idiomas que él nunca estudió. Eso es un milagro enorme. Y no estos disparates, estas estupideces que repiten una y otra vez, montones de veces, reformas repetitivas y sin sentido y sin traducción, estos evangélicos pentecostales, como hace aquí este sujeto llamado Profeta Junior Mora. Yo le voy a poner a ustedes brevemente cómo este tipo tiene ese falso don de lengua. Ustedes lo van a escuchar porque yo se lo voy a poner. Muy bien, hermanos, ustedes van a escuchar por ustedes mismos este lenguaraje sin sentido, sin traducción, repetitivo, falsificado. Este no es el don de lenguas bíblico. Es imposible que esta basura de lenguaraje sea el don de lenguas bíblicos. Sin embargo, los evangélicos pentecostales escuchan una cosa así y ellos creen que este es el don de lenguas bíblicos. Este disparate. Pero escuchen por ustedes mismos a este profeta Junior Mora y sus lenguarajes falsificados. Escuchen esto con atención. De fracaso te reprendo ahora. Lengua, Shebo Kumahan, Leva Kuma, Itakato, Maitua Toma, Lebo Waiku, Eisa, Lebo Waikai, Lebu Anuka, Livanike, Watua Kaise, Atu Tereso, Belqua Paise, Liva Catuleva, Dueto Livanicua, Leto Bonsaitau, Levou Baiki Levenso, Venka Tumakai Semenua, Belba Catulevani, Gekuba, Shekoma, Levoni Atuema, Leigua Cubeteisu, Leveti Tuatani, Suata de Bocayama, suelta los ministerios, suelta la vida, Satanás, suelta los matrimonios. Bueno, ustedes han escuchado eso. Yo le pregunto a ustedes, ¿ese es el don de lengua que enseña la Biblia? Pues para nada. Este es un lenguaje falsificado y diabólico que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero nada que ver. Esto me parece mantras e invocaciones de espíritus inmundos. Eso es lo que parece, lo que está repitiendo una y otra vez este supuesto profeta. Pero veamos ahora qué enseña el apóstol Pablo sobre las verdaderas lenguas o don de lenguas que habla la Biblia. Veamos el orden que da el apóstol Pablo en la iglesia en 1 Corintios 14.
Y fíjense que la iglesia de Corintios, que era una iglesia media desordenada, de todos modos ellos tenían el verdadero don de lenguas, que es hablar idiomas extranjeros. Sin embargo, había una especie de desorden en la iglesia porque los corintios querían como impresionar unos a otros quién hablaba más idiomas, quién tenía un don más fluido en hablar otros idiomas extranjeros. Entonces hacían un desastre en medio de la iglesia porque todos querían hablar ese don de lenguas, todos al mismo tiempo. Imagínense ustedes entrando usted en una iglesia y oye a uno hablando en chino, y oye al otro hablando en portugués, y escucha al otro hablando en idioma de la tribu de África, la tribu Zulú, y escucha a otro hablando en árabe, todos al mismo tiempo y voceando de a duro. Oye, usted va a decir, oye, pero esta gente tan loco, yo no entiendo nada de lo que están predicando aquí. Sin embargo, sí están usando un verdadero don de lenguas. Pero no estos disparates repetitivos y sin sentido que usan los evangélicos pentecostales modernos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está poniendo reglas y orden en la iglesia de Corintios, pues veamos lo que él dice aquí en 1 Corintios 14. Él comienza diciendo, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 y a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no intérprete, cállese en la iglesia y hable a sí mismo y para Dios. Se fija en la orden que da el apóstol Pablo, que el don de lenguas se tiene que expresar en la iglesia por turno, de uno en uno. Solamente 2 o 3 y por turno, ni siquiera son los 3 juntos al mismo tiempo, no, por turno. Y tiene que haber alguien que interprete. Si no hay intérprete, tiene que callarse el que habla en lengua, cállese la boca, porque nadie lo va a entender a usted. Oigan la orden del apóstol Pablo, que es una orden que los modernos evangélicos pentecostales pisotean de forma asquerosa. No obedecen la orden de un apóstol. ¿Por qué razón? Porque esta gente no son apostólicos. Esta gente simplemente se guían por lo disparate que le enseñan sus concilios. Entonces fíjense las órdenes que está dando aquí el apóstol Pablo. Si alguno habla en lengua extraña, o sea, por ejemplo, si yo estoy en una iglesia donde todos hablan español, todos sin excepción, bueno, y alguien tiene el don de lengua, por ejemplo, y comienza a hablar en inglés, pero resulta que en la congregación en ese momento no hay nadie, ningún extranjero de habla inglesa. Entonces, ¿para qué tú vas a hablar inglés donde todos hablan español? Ahora, si en una iglesia donde todos hablan español y entra un extranjero de habla inglesa y tú tienes el don de lengua para hablarle en inglés y predicarle el inglés a ese extranjero, pues predíquele, use su don de lengua, pero tiene que haber un intérprete que vaya interpretando lo que tú estás diciendo en inglés, tiene que interpretarlo en español para que toda la iglesia sea edificada. Eso es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Pero no pueden hacerlo tampoco todos juntos, es por turno. Eso es lo que enseña el apóstol. Algo muy diferente a los disparates y las falsas lenguas repetitivas que hay en las iglesias evangélicas pentecostales. Y para colmo, esas falsas lenguas repetitivas que son falsas en las iglesias pentecostales modernas, la quieren hablar casi todito al mismo tiempo. Óigase la locura de esta gente, señores. Cómo pisotean la Biblia, cómo pisotean los dones de Dios, cómo lo falsifican. Mejor dicho, esa es la palabra, lo falsifican con cosas que son meramente diabólicas. Marracasa saca la bala, se queda jalaba, joba, jalaya, jalaba. Y la soba, la joba, la joba. Marra, jala. Y la saca la saca calabascoa. Marraca la seca la joba, jala, jala, jaya, jeba. Y la soba. Ahora escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 en el verso 9. Él dice, lo mismo sucede con ustedes. Si ustedes no usan su lengua para pronunciar palabras que se pueda entender, ¿cómo va a saberse lo que usted está diciendo? Le estaría hablando al aire. Usted se está fijando, hermanos, lo que enseña en realidad la Biblia en cuanto al don de lengua y el orden que tiene que haber en la iglesia cuando se usa este don.
que el apóstol Pablo prohíbe, terminantemente prohíbe hablar en lenguas en la iglesia si no existe un intérprete. Es que usted no puede hablar en la iglesia en idiomas extranjeros. Tiene que haber un intérprete obligatoriamente, si no usted estaría hablando al aire. Eso está enseñando el apóstol Pablo. Y este tipo de enseñanza, estos evangélicos pentecostales modernos la tiran al suelo, la escupen. A ellos no les importa eso. No les importa eso porque esta gente lo que quiere es vivir de la emoción. Y ellos creen que son alguien o se creen más espirituales que otros, usando un don falsificado que ni siquiera es el bíblico. Y comienzan con estos disparates de babaquilla mansoquenda, sabajala. Señores, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y ese ni siquiera es el don de lenguas bíblico. Estos disparates repetitivos que hacen los evangélicos pentecostales. Porque como dije anteriormente, el verdadero don de lenguas bíblico es hablar idiomas extranjeros para predicarle el evangelio a personas de otras naciones. Otras palabras del apóstol Pablo que son muy interesantes en 1 Corintios 14, en el verso 18 al 19. Él dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas o en idiomas, mejor dicho, porque la palabra griega que aparece originalmente para lenguas ahí es glosa, y glosa significa idiomas o lenguas extranjeras, idiomas humanos. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas o idiomas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ustedes tienen que saber, hermanos, que el apóstol Pablo era una persona muy versada, muy inteligente. Tenía montones de dones, viajaba por montones de países del mundo romano, visitaba muchísimos países. Por tanto, tenía fluidez en hablar muchos idiomas de su época. Por eso él dice aquí bien claro que él tiene un don de lengua superior a cualquier otro de la iglesia, porque él podía dominar muchas lenguas o idiomas, porque era una persona, repito, muy versada, muy inteligente, que había visitado muchísimos países del mundo romano. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo a los corintios? Él dice: oye, pero yo en la iglesia prefiero hablarle a ustedes que estamos todos reunidos en un mismo idioma ahí, pues le hablo aunque sea 5 palabras para que todos me entiendan. Prefiero hablar de 5 palabras que todos me entiendan que 10,000 palabras en idiomas extranjeros que ustedes no van a entender. Porque yo no voy a venir aquí con esta arrogancia de que yo sé más que todos ustedes hablar idiomas. Le voy simplemente a hablar en idioma que ustedes no entienden para yo subirme el ego de que tengo más don de lengua que todos ustedes. Pues no, yo no, dice el apóstol Pablo, yo no. Yo prefiero hablar a ustedes en 5 palabras para que me entiendan y sean edificados. Entonces, repito, hermanos, estos tipos de ejemplos que da el apóstol Pablo, estos modernos evangélicos pentecostales lo tiran por el suelo. En primer lugar, porque lo que usan los evangélicos pentecostales modernos es un falso don de lenguas. No es el don de idiomas bíblicos, sino un disparate repetitivo. Y entonces, para colmo, cuando se arman esos shows en los cultos evangélicos pentecostales, se arman unos shows terribles ahí, todos quieren hablar ese disparate al mismo tiempo. Señores, eso es lo que de vergüenza ajena, ese tipo de show. Y comienzan a hablar esos disparates de lenguas repetitivos, comienzan a revolcarse por el suelo, comienzan a chocarse unos con otros y con las banquetas, comienzan a dar vueltas como trompos. El pastor le pone la mano en la frente a todo lo que le pongan de cerca y lo tira para el suelo y comienzan a revolcarse. Una locura, un total desorden. Esto es satánico, evidentemente. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Y este asunto de este profeta Junior Mora, estos evangélicos pentecostales, se creen que tienen el poder de atar al diablo y de atar a los demonios. O sea, como que ellos dan una orden y con esa orden como que el diablo queda amarrado con cadenas. Otros dicen, yo le piso la cabeza al diablo. Pero señores,
Pero escuchen ustedes lo que dice aquí Junior Mora. Escuchen con atención. En el nombre poderoso de Jesús, acto ahora mismo todo demonio de Maishokibanagua, todo demonio de Shaikaba, de depresión, suelta los cuerpos, suelta la mente ahora, Satanás, suelta ahora todo espíritu de la tiniebla que te visita de tiempo en tiempo. ¿Escucharon? El tipo ata a los demonios, ata al diablo, o sea, ya el diablo está amarrado. Porque ya profetizó Junior Mora. O sea, el diablo ya está amarrado. Ya el diablo no puede hacer nada nunca más. Porque ya Junior Mora lo ató a él y a los demonios. Ahora, Junior Mora, yo pensaba que en Apocalipsis 19, luego que se registra la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19, es donde un ángel fuerte ata al diablo con cadenas y lo lanza al abismo. Pues yo pensaba que era ahí que el diablo iba a quedar atado, pero ya yo vi que tú lo ataste, varón. ¿Y quién te dio el permiso a ti de atar al diablo, varón? Usted me podría dar un pasaje donde se diga que nosotros podemos atar al diablo y a sus demonios, atarlos, y que se quedan atados. Porque ya tú profetizaste, o sea que ya el diablo está amarrado, compadre, ya el diablo no puede hacer nada en esta tierra, ya está amarrado. Entonces que nadie venga después con el cuento de que el diablo anda por ahí, que todavía hay enfermedades, de que todavía hay ataques satánicos, porque ya tú lo amarraste al diablo, tú lo ataste, ¿sí o no? Pues sí. Ahora yo voy a buscar el pasaje bíblico aquí de Apocalipsis, donde se habla, donde veremos realmente cuándo, cómo y quién es que ata al diablo. Yo voy a buscar el pasaje ahora. Pues fíjense, hermanos, que aquí está el pasaje en Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Oiga lo que dice aquí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, usted, profeta Junior Mora, pues usted le quitó el trabajo a este ángel. O sea, ya este ángel no tiene por qué atar al diablo, porque ya tú lo ataste, ya tú lo arrojaste al abismo, ya el diablo no puede mentir más en el mundo. Entonces no entiendo usted, señor profeta Junior Mora, por qué el diablo sigue funcionando, pues si ya tú lo ataste. Ahora, yo lo que estoy viendo es que el diablo será atado luego de la guerra de Armagedón, cuando se inicia el milenio. Es que viene un ángel fuerte con una cadena y amarra al diablo y lo tira al abismo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, usted, Junior Mora. Sin embargo, ya usted ató al diablo. El diablo no puede mentir. Pero veamos lo que usted dice aquí en su audio. Escuchen esto, hermanos. Se quebranta todo espejismo de este mundo. Se quebranta. Toda mentira de Satanás se quebranta. Hurra, Shai, Kibasayama. Todo descontrol hormonal que tienes, Akabasodama. Veo mujeres que, aleluya, el periodo tiene dificultad. Bueno, este hombre está amarrando todo, enfermedades de esto, enfermedades de aquello, todo lo amarra el tipo este. Esto es increíble, hermanos. Si hasta el diablo ya lo amarró este Junior Mora para que no mienta más. Pero bueno, esto es, en esto es que viven estos evangélicos pentecostales. Es que es una cosa increíble en lo que viven esta gente. Es un emocionalismo que no tiene límites, pero esto no es bíblico, porque lo que enseña la Biblia en cuanto a Satanás es que nosotros tenemos que resistirlo y él huirá de nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia, que tenemos que resistirlo, o sea, resistir las tentaciones. Y entonces el diablo huirá de nosotros por un tiempo, porque él va a volver con otra tentación, porque para eso que estamos en este mundo, para ser probados. Pero ¿cuál es lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Amarrar al diablo? ¿Pisotearle la cabeza al diablo como son los evangélicos? Pues no. Lo que tenemos que hacer es resistirlo y él huirá de nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia.
Y claro está que nosotros como cristianos y gente de fe que somos, podemos orar para que Dios sane, claro que sí. Podemos orar, pero que se haga su voluntad. No es que estamos orando dándoles órdenes a Dios. Porque yo escuché una parte aquí del audio de Junior Mora, donde él le da órdenes al Espíritu Santo. Quema, Espíritu Santo, quema ahora. Oye, dándole órdenes. No, nosotros no podemos darle órdenes a Dios, señores. Tenemos que orar con fe por un familiar enfermo, por un hermano en la fe que está enfermo, por nuestra propia salud. Tenemos que orarle a Dios, pero que se haga su voluntad. Reconociendo claro en fe que Él puede hacer cualquier cosa, no es nada imposible para Él, pero que se haga su voluntad. Así es que debemos de orar. Y no como esta gente que se ponen de que amarrar esto, que amarrar espíritu, que amarrar enfermedades, y que amarran al diablo y que lo encadenan, que le pesan la cabeza al diablo y que lo tiran para el abismo. Pero señores, porque eso no es bíblico, lo que están haciendo estos evangélicos pentecostales. Entonces este Junior Mora, este profeta, hace todo este show en medio de ese lenguaraje sin sentido que ellos supuestamente llaman el don de lenguas, cuando ese no es el verdadero don de lenguas bíblico. Porque como enseña la Biblia, y ya lo hemos explicado, el verdadero don de lenguas bíblicos es hablar idiomas extranjeros para predicarle el evangelio a personas de otras naciones. Gracias y paz para todos los hermanos, saludos. Bueno, estoy escuchando aquí que ya no existe ningún tipo de enfermedad en el mundo. Se acabó esto. Ahora sí, nadie está enfermo ya. Junior Mora, el profeta Junior Mora, tiene el poder de sanar el mundo entero. En realidad, todas las personas, diríamos, todas las personas que escucharon este audio están sanadas. Que no me venga diciendo después que porque no tuvieron fe. Porque Jesucristo sanó muchísimas personas y los apóstoles que nunca se lo pidieron a ellos. Nunca le pidieron, sáname, Señor, y Jesús, pácata, lo sanaba. Pedro, por ejemplo, hubo uno que estaba mendigando y le pidió limosna a Pedro. Era un paralítico, creo. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, lo que tengo. ¿Qué tenía él? El poder de Dios. Levántate y anda, le dijo. Así le dijo clarito, levántate y anda. Y no le pidió eso. Entonces a mí que no me venga diciendo, este o cualquier otro supuesto titulado, entre ellos mismos se titulan profeta y todo eso, que una persona que escuchó este audio de él, atando, rompiendo, cancelando, sanando, enviando, qué sé yo, a donde sea, a esos supuestos espíritus, qué sé yo, habló ahí de unos demonios que yo en mi vida he escuchado. Pues automáticamente todas las personas que escucharon esto tienen que estar sanas. Yo tengo fe en Dios, yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa. Yo tengo un dolor en mi espalda, yo tengo un disco malo en mi espalda. Hace muchísimos años tengo ese disco. Yo hago todas mis cosas, pero tengo que hacerlo con cuidado. Yo tengo ese dolor, ahora mismo yo tengo el dolor todavía. ¿Qué pasó ahí, Junior? ¿No tenía fe yo? O sea, este discurso, un discurso payolero, de eso que le encanta a los pentecostales, para emocionalistas. Son bien emotivos, hablan con mucho poder, pero yo no veo ninguna sanación. ¿Dónde están las sanaciones? O sea, Junior Mora, ¿cuánta gente te llamaron? Mínimo, tú pusiste en las redes sociales esto, y yo sé que muchos pentecostales, mínimo 400 personas tenían que llamarte. Ya me sané, se me quitó el cáncer, ya no tengo el VIH, la pierna que me faltaba me creció, ya tengo un ojo, el ojo que no tenía ahora ya apareció. O sea, ese era los tipos de sanaciones que hacían los apóstoles de Jesucristo. Eran restauraciones visibles a la vista de todo el mundo. Entonces, yo no entiendo. Junior, ¿te llamaron cuánta gente para decirte que ya se sanaron completamente de todo lo que tenían? Yo, por ejemplo, no dudo que Dios, y ustedes lo saben,
Dios puede hacer cualquier cosa, con cualquiera, pero ese cliché de hablar así, de hablar con poder y reprendiendo, entonces, el hombre tiene el Espíritu Santo porque dicen que está hablando en lengua. Este tipo no está hablando en ninguna lengua. Ese es un balbuceo emotivo para llamar más la atención, para hacerse sentir más espiritual, entre otras cosas. Estos son los engañadores que van a las iglesias, posiblemente le pagan para que vaya por ahí dizque profetizando y que sanando. Y le pagan a ese tipo de gente así. Y hacen un show dentro de la iglesia, todo el mundo se tira en el piso. Y ya digo, wow, un gran avivamiento hubo ahí. Un gran día de sanación, entre otras cosas. O sea, ese es el tipo de persona que es este Junior. Es uno de los que promueven esa brincadera y saltadera de locos que parece que están todos poseídos por un espíritu de una serpiente. Eso es lo que pasa con este tipo de gente. Y ustedes, ay, Dios mío, José Junior, no diga eso. Es que así, ese no es ningún don de lengua. Eso no es ningún don de lengua. El don de lengua siempre fue utilizado por los apóstoles y vino sobre algunas personas y siempre hablaron en lenguas de otras naciones. Nunca hablaron esas retajilas de palabrería que no se entiende. O sea, una estupidez de verdad. Entonces mucha gente que hay por ahí ignorancia dice, wow, cuánto poder tiene Junior el profeta. Amén, amén, amén. Sáname, Señor. Pai, no se sana. Usted tenía fe, pero ¿por qué usted no se sanó? Porque no se sanó. Si usted tuvo esa fe como del tamaño de un grano de mostaza, usted debió de sanarse. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad de Dios. Y este tipo está hablando como que él tenía todo en su mano. Mayormente los evangélicos pentecostales modernos, para justificar el lenguaraje sin sentido que ellos confunden con el don de lenguas, ellos usan 1 Corintios 13, verso 1. Se agarran de ahí diciendo que las lenguas que los pentecostales modernos hablan son lenguas angelicales. Óigase esto. O sea que los ángeles en el cielo viven repitiendo Babaquilla Manso Kenda y el otro responde Babaquilla Manso Kenda y el otro responde Babaquilla Manso Kenda y se revuelcan con las nubes ahí y se vuelven locos dando vuelta con ese tipo de lenguaje los ángeles en el cielo. Porque eso es lo que hacen los evangélicos en las iglesias. ¿Sí o no? Claro que sí. Vamos a leer el pasaje. 1 Corintios 13, verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Dónde dice ahí ese texto que los ángeles hablan lenguas, o sea, hablan lenguas que no se entienden? ¿Dónde lo dice ahí? Pues yo quisiera que un evangélico pentecostal me lo señale. Porque lo que está diciendo Pablo es, oye, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, porque lo mismo, humanas y angélicas son las mismas lenguas. Son las mismas, es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, yo le voy a poner ejemplos a ustedes. Cuando, por ejemplo, el ángel Gabriel fue y le habló a la Virgen María, cuando todavía era virgen, y le dijo la forma en que iba a concebir a Jesucristo. ¿En qué idioma se lo dijo? Se lo dijo en idiomas Babaquilla Manso Kenda, Babaquilla Manso Kenda, Babaquilla Manso Kenda. Y tuvo María que buscar un intérprete para entender esa cosa rara que le estaban diciendo. Pues no, se supone que ese ángel le habló en su idioma. Se supone que ahí le habló fue en hebreo, que es el idioma que hablaba María. Eso se sobreentiende, señores. O como los ángeles, por ejemplo, que le hablaron a Daniel, al profeta Daniel. O el ángel que le habló en sueños a José, marido de María. ¿En qué idioma le habló? Pues yo veo en las escrituras que le habló un idioma que se entiende. No le habló un idioma ininteligible que no se entiende, sino un idioma que se entiende. Entonces yo quisiera que algún evangélico pentecostal moderno me dé un ejemplo de un ángel que se apareció y comenzó a repetir Babaquilla Manso Kenda, Sajajala Jalajaya, Babaquilla Manso Kenda, y comenzó a revolcarse como un loco y a dar vueltas y a vomitar, como hacen los evangélicos en sus cultos, diciendo que así que actúan los ángeles.
Denme que sea un ejemplo bíblico de eso que ustedes creen, por favor, evangélicos pentecostales. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.